Durante años, Javier siguió viviendo como si todavía tuviera tiempo para volver a sentirse vivo. Se decía que algún día leería de nuevo por placer, que algún domingo llamaría a su hermana sin mirar el reloj, que una noche subiría otra vez al tejado para mirar las estrellas como cuando era joven. Pero los días pasaban, las semanas se cerraban una detrás de otra, y todo lo importante quedaba siempre para después. Bienvenidos a Spanish Healing Stories. A veces, lo que más duele no es perder la vida que soñamos. Lo que más duele es darnos cuenta de que seguimos aquí, respirando, trabajando, cumpliendo con todo, pero sintiendo que una parte de nosotros se quedó apagada en algún lugar del camino. Javier tenía 51 años y trabajaba como restaurador de libros antiguos en una biblioteca municipal de una ciudad del norte de España. Cada mañana cruzaba la misma plaza de piedra, pasaba junto a la misma fuente que funcionaba a medias y entraba en el mismo edificio silencioso donde el aire olía a papel viejo, madera encerada y tiempo detenido. Su trabajo consistía en reparar libros que otros habían olvidado cuidar. Cosía lomos abiertos, limpiaba manchas, pegaba esquinas rotas, alisaba páginas dobladas por manos que ya no estaban. Tenía unas manos pacientes, manos capaces de tocar algo roto sin romperlo más. Sus compañeros solían decir que Javier tenía un don, que los libros parecían recuperar la dignidad después de pasar por su mesa. Él sonreía con educación, daba las gracias y seguía trabajando. Pero por dentro escuchaba una frase cada vez más clara. Todo está en su sitio, pero yo no estoy. No sabía cuándo había empezado a sentirse así. Tal vez después de la muerte de su madre, cuando durante meses siguió pensando en llamarla antes de recordar que ya no habría respuesta. Tal vez después de su divorcio, un divorcio sin gritos ni traiciones, solo con dos personas cansadas aceptando que el amor, a veces, no se rompe de golpe, sino que se va quedando sin camino de regreso. Tal vez cuando su hija se fue a Valencia para estudiar y las llamadas largas se convirtieron en mensajes breves, cariñosos, pero cada vez más espaciados. O quizá no hubo un momento exacto. Quizá algunas vidas no se rompen como un cristal. Quizá se apagan despacio, como una casa donde cada noche alguien olvida encender una habitación más. Javier no era un hombre desgraciado, y eso era lo que más le confundía. Tenía trabajo, salud, una casa pequeña pero ordenada, una hermana en Zaragoza que lo quería y una hija que todavía le escribía de vez en cuando. No podía decir que la vida hubiera sido cruel con él, pero tampoco podía decir que estuviera viviendo de verdad. Había dejado de leer por placer, y para alguien que había amado los libros desde niño, aquello era una derrota silenciosa. Leía por trabajo, claro. Leía fechas, dedicatorias, notas al margen. Pero ya no abría un libro por la noche para perderse en él. Sus libros seguían en las estanterías del salón, limpios, alineados, esperando como amigos a los que uno promete llamar cuando tenga más tiempo. También había dejado de subir al tejado. Cuando era joven, aquel tejado había sido su refugio. Subía en verano con una manta vieja, se tumbaba boca arriba y miraba las estrellas. Entonces creía que la vida era inmensa. Quería viajar a Lisboa, aprender italiano, escribir un pequeño libro sobre los secretos encontrados entre páginas antiguas. Cartas de amor, flores secas, billetes de tren, fotografías sin nombre. Pero esas cosas se fueron quedando atrás, no porque dejara de desearlas, sino porque empezó a decirse que las haría más adelante, cuando tenga tiempo, cuando esté más tranquilo, cuando todo se ordene, cuando me sienta mejor. Y así, casi sin darse cuenta, convirtió el futuro en un lugar donde guardaba todo lo que todavía podía hacerlo sentir vivo. Los domingos, su hermana Marta solía llamarlo. Durante años hablaron cada semana. Ella le contaba cosas de sus hijos, de su perro viejo, de sus plantas, de una receta nueva o de alguna vecina del barrio. Javier escuchaba, hacía alguna broma, preguntaba lo justo. Pero un día empezó a no contestar algunas llamadas. Luego empezó a responder con mensajes.
Te llamo luego. Esta semana estoy cansado. El domingo hablamos. Y los domingos llegaban, pasaban y se iban. No era falta de amor. Eso era lo más triste. Javier quería a su hermana, quería a su hija, quería muchas personas, pero sentía como si incluso el cariño necesitara una fuerza que él ya no sabía dónde encontrar. Por las noches cenaba solo. A veces sopa, a veces tortilla francesa, a veces cualquier cosa de pie en la cocina. Después se sentaba junto a la ventana del salón y miraba las luces de los pisos de enfrente. En una ventana, una pareja cenaba tarde. En otra, un niño corría por el pasillo en pijama. En otra, una mujer mayor veía la televisión con el volumen demasiado alto. La vida de los demás parecía seguir teniendo forma. La suya, en cambio, se parecía cada vez más a una habitación ordenada donde nadie entraba. Una noche, mientras veía apagarse una a una aquellas ventanas, pensó: ¿por qué sigo encendido, si ya no ilumino a nadie? La frase le dio miedo. No porque fuera dramática. Le dio miedo porque sonó tranquila, como si una parte de él ya la hubiera aceptado. Llegó octubre. En aquella ciudad, octubre traía olor a tierra mojada, hojas pegadas a las aceras y tardes que se acortaban sin pedir permiso. Aquel viernes, Javier salió de la biblioteca antes de lo habitual. Había pasado la mañana restaurando un libro de poemas de una autora gallega casi olvidada. El volumen tenía la cubierta verde oscuro, varias páginas sueltas y una fragilidad que obligaba a tocarlo como se toca la mano de una persona enferma. Mientras separaba dos hojas pegadas por la humedad, encontró una pequeña flor seca. Era tan fina que casi se deshizo al rozarla. No sabía quién la había dejado allí, ni cuándo, ni por qué. Tal vez una mujer joven en una primavera lejana. Tal vez un hombre que quiso conservar un recuerdo. Tal vez alguien que no imaginó que aquel gesto mínimo sobreviviría más que muchas palabras. Javier se quedó mirando la flor durante un buen rato. Una vida entera podía quedar reducida a eso. Una flor entre dos páginas, esperando que alguien la encontrara. Al salir, no quiso volver directamente a casa. Caminó sin rumbo por calles húmedas, con las manos en los bolsillos del abrigo, hasta llegar al parque antiguo. Era un parque tranquilo, con caminos de grava, bancos de piedra y árboles centenarios. En el centro había un tilo enorme, tan ancho y sereno que sus ramas parecían proteger una parte del mundo. Javier se sentó bajo aquel árbol. El banco estaba frío. El viento movía las hojas con un sonido seco y delicado. Durante un rato no hizo nada, solo respiró. Y eso, para él, ya era algo extraño. A los pocos minutos, una mujer mayor apareció por el camino. Tendría unos 80 años, quizá más, pero caminaba con una dignidad serena. Llevaba un abrigo azul marino muy cuidado, guantes grises y un pañuelo claro alrededor del cuello. En la mano, sostenía una pequeña linterna metálica. No parecía perdida, no parecía tener prisa. Se sentó en el otro extremo del banco, dejando entre los dos una distancia respetuosa. Javier la miró apenas un segundo y luego volvió la vista al suelo. La mujer tampoco dijo nada. El silencio entre ambos no era incómodo. Era de esos silencios que parecen saber esperar. Pasaron 2 minutos, quizá 5. Entonces la mujer encendió la linterna. Era una luz pequeña, cálida, casi débil. La dirigió hacia las ramas del tilo, como si buscara algo entre las hojas. Javier no pudo evitar mirarla. La mujer, sin volverse hacia él, dijo con una voz serena, casi susurrada: «La luz más importante no es la que ves. Es la que sigues llevando, aunque creas que ya no ilumina a nadie». Javier sintió un escalofrío. No fue por el frío, fue porque aquella frase parecía haber respondido a una pregunta que él no había pronunciado. El viento pasó entre las ramas y algunas hojas cayeron lentamente sobre el camino. La mujer apagó la linterna, giró un poco la cabeza y lo miró con una sonrisa tranquila. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de alguien que había llorado lo suficiente como para no tener miedo de la tristeza. «Casi siempre sigue ahí», añadió. «Solo hay que recordarlo». Javier no supo qué decir.
Quiso preguntarle quién era. Quiso preguntarle por qué decía eso. Quiso hacer alguna broma educada, una frase cualquiera para protegerse de la emoción. Pero no pudo. La mujer se levantó despacio, guardó la linterna en el bolsillo del abrigo y comenzó a caminar por el sendero. Antes de que se alejara del todo, Javier habló al fin. «Perdone, ¿nos conocemos?» La mujer se volvió. Durante un instante, la luz dorada del atardecer le tocó el rostro. «No exactamente», respondió. «Pero hace muchos años conocí a alguien que se parecía mucho a usted». «¿A mí?», preguntó Javier. Ella asintió. Un hombre que también creía que había llegado tarde a su propia vida. Luego siguió caminando hasta perderse entre los árboles. Javier se quedó sentado bajo el tilo mucho tiempo después de que ella desapareciera. La frase seguía dentro de él, moviéndose lentamente, como una llave buscando una cerradura. La luz más importante no es la que ves. Miró sus manos. Esas manos que habían reparado cientos de libros, que habían preparado desayunos para su hija cuando era pequeña, que habían sostenido la mano de su madre en el hospital, que habían escrito cartas de amor en otro tiempo, aunque ya casi no recordara cómo empezaban. De pronto sintió algo inesperado. No fue felicidad. No fue esperanza inmediata. Fue una tristeza más limpia. Una tristeza sin castigo. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. Sacó del bolsillo el libro de poemas que había llevado desde la biblioteca para revisarlo en casa. No sabía por qué lo había metido en el abrigo, tal vez por la flor seca, tal vez por una intuición. Lo abrió al azar. En una página, alguien había subrayado con lápiz un verso sencillo. No se pierde la luz por cerrar los ojos. Javier se quedó inmóvil. Leyó el verso una vez, luego otra. El parque parecía haberse quedado más silencioso. Durante años había pensado que su vida se había apagado, que la juventud se había ido, que las oportunidades importantes habían pasado, que había desperdiciado demasiado tiempo, que había vivido a medias. Pero sentado allí, bajo el tilo, con el libro abierto sobre las rodillas, comprendió algo distinto. No era que su vida hubiera sido un error. Era que había pasado demasiados años esperando una versión perfecta de sí mismo para permitirse volver a vivir. Esperaba sentirse fuerte para llamar a su hermana. Esperaba sentirse inspirado para leer. Esperaba sentirse acompañado para subir al tejado. Esperaba sentirse joven para empezar algo nuevo. Esperaba sentirse en paz para perdonarse. Pero quizá la vida no funcionaba así. Quizá uno no recupera la luz cuando todo está resuelto. Quizá empieza a verla otra vez cuando se atreve a encender algo pequeño en medio del desorden. Javier cerró el libro con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo no se habló con dureza. No se dijo, has perdido años. No se dijo, mira en lo que te has convertido. No se dijo, ya es tarde. Se dijo, casi en voz baja, has hecho lo que has podido. La frase le rompió algo por dentro, pero no como se rompe una cosa que se destruye, sino como se rompe una costra que ya no deja respirar a la herida. Había pasado años culpándose por no ser más alegre, más valiente, más presente. Por no haber llamado más, por no haber amado mejor, por no haber cuidado sus propios sueños. Pero esa tarde entendió que muchas veces uno no deja de vivir por falta de amor a la vida. A veces uno se cansa, a veces uno se protege, a veces uno sobrevive de la única manera que sabe. Y sobrevivir también merece cierta ternura. Cuando se levantó del banco, el cielo estaba más oscuro, pero al oeste aún quedaba una línea de luz. Caminó hasta casa sin prisa. Al pasar por delante de la panadería, vio a Clara cerrando. Ella levantó la mano a reconocerlo. Javier estuvo a punto de hacer lo de siempre, sonreír desde lejos y seguir caminando. Pero se detuvo. «Buenas tardes, Clara». Ella pareció sorprenderse. «Hombre, Javier, hacía tiempo que no entrabas». «Sí», dijo él. «Demasiado».
Compró una barra pequeña y un croissant de mantequilla, no porque tuviera hambre, sino porque algunas cosas simples también son una manera de regresar. Al llegar a su edificio, subió las escaleras despacio. En el tercer piso se detuvo ante su puerta. Luego miró hacia arriba. La escalera continuaba hasta el tejado. Durante años había pasado por allí sin subir. Siempre había una excusa. Frío, cansancio, oscuridad, mañana. Pero aquella noche no dijo mañana. Subió. La puerta del tejado chirrió al abrirse. El aire era frío y limpio. La ciudad se extendía bajo él con sus tejados rojos, sus antenas y sus ventanas iluminadas. Javier avanzó unos pasos y se apoyó en la barandilla. El cielo estaba oscuro, pero había estrellas, no muchas, las suficientes. Durante un momento volvió a sentirse como aquel joven que subía allí con una manta vieja y creía que el mundo era inmenso. Pero no sintió solo nostalgia, sintió algo más profundo. Como si aquel joven no hubiera desaparecido, como si hubiera estado esperando en silencio, sentado en algún rincón de su pecho, sin reprocharle nada. Entonces recordó la frase de la mujer. La luz más importante no es la que ves, es la que sigues llevando aunque creas que ya no ilumina a nadie. Y allí, bajo las estrellas, Javier entendió algo que no necesitaba demostrarle a nadie. Nunca se había apagado. Solo había dejado de mirarse con amor. La verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Fue sábado por la mañana. Javier volvió al parque. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez quería encontrar a la mujer del abrigo azul. Tal vez quería darle las gracias. Tal vez quería preguntarle cómo había sabido decir justo aquello. Caminó hasta el banco bajo el tilo. Estaba vacío. Cerca del camino, un jardinero de barba blanca recogía hojas con un rastrillo. Javier se acercó con cierta timidez. «Disculpe, ¿ha visto por aquí a una señora mayor? Lleva un abrigo azul marino y una linterna pequeña». El jardinero levantó la vista. «¿Una linterna?» «Sí, ayer por la tarde se sentó en ese banco». El hombre miró el banco, luego miró a Javier, y su expresión cambió apenas. «Puede que hable de doña Elena». «¿Elena?» Vivía en el edificio de enfrente, hace años. Venía mucho a este parque. Siempre llevaba una linternita, incluso de día. Decía que era por si a alguien se le olvidaba que la luz existía. Javier sintió que el pecho se le quedaba quieto. ¿Y sabe dónde puedo encontrarla? El jardinero bajó la mirada. Murió hace 3 inviernos. El viento movió las hojas del tilo. Javier no dijo nada. El jardinero, al verlo pálido, añadió con cuidado. Quizás se refiere a otra persona. Gente mayor con abrigo azul hay muchas. Sí, respondió Javier despacio. Quizá. Pero en el fondo supo que no. No necesitaba explicarlo. No necesitaba convertirlo en una historia de fantasmas. Algunas presencias no vienen para ser entendidas. Vienen para encender algo y marcharse. Esa noche, Javier llamó a su hermana. Marta contestó al tercer tono. «¿Javi? ¿Está todo bien?» Él cerró los ojos. Había tanto en esa pregunta, tantos domingos sin llamar, tantas promesas pequeñas incumplidas. «Sí», dijo. «Solo quería escucharte». Al otro lado hubo un silencio breve. Luego Marta soltó una risa suave, emocionada. «Pues aquí estoy». Hablaron casi 1 hora. No dijeron nada extraordinario. Hablaron del frío, de los hijos de Marta, de una receta de lentejas, de la humedad de la ciudad, de un recuerdo de la infancia en el pueblo. Pero para Javier cada palabra fue como encender una lámpara en una casa que había estado demasiado tiempo cerrada. Después preparó té, cortó un trozo de pan y se sentó junto a la ventana. Abrió el libro de poemas y leyó. No por obligación, no por trabajo, sino porque todavía podía, porque seguía aquí. Porque la vida, incluso cuando no es perfecta, incluso cuando llega tarde, incluso cuando se ha vivido a medias durante un tiempo, sigue teniendo lugares donde volver a empezar. Antes de dormir, buscó en un cajón una libreta antigua.
En la primera página escribió cosas que no están perdidas. Debajo anotó llamar a Marta los domingos, subir al tejado cuando haya estrellas, comprar pan sin prisa, leer por placer, perdonarme. Se quedó mirando esa última palabra, perdonarme. Parecía pequeña, pero pesaba como una puerta. Y quizá eso era sanar. No convertirse en otra persona, no borrar el pasado, no recuperar todos los años, sino dejar de castigarse por haber sobrevivido como pudo. Javier apagó la lámpara del salón. La casa quedó en silencio. Desde la ventana entraba una luz suave de la calle, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que la noche estuviera vacía. Sintió que estaba descansando dentro de sí mismo, como quien vuelve a casa después de haberse buscado durante años. Y si alguna vez, en una tarde fría, tú también sientes que tu luz ya no sirve, que has llegado tarde, que dejaste pasar demasiadas cosas, recuerda esto. Tal vez no estás apagado. Tal vez solo llevas mucho tiempo sin mirarte con ternura. Porque hay luces que no hacen ruido, no deslumbran, no llaman la atención, no aparecen en las ventanas de los demás, pero siguen ahí, esperando una llamada, una página abierta. Un paseo bajo los árboles, un pequeño gesto de regreso. La luz más importante no es la que ves, es la que sigues llevando aunque creas que ya no ilumina a nadie. Y casi siempre, sigue ahí. Solo hay que recordarlo. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué sentiste. Nos vemos en la próxima historia.